Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios por la vida que nos concede, por la oportunidad que nos da de predicar la palabra de Dios. En esta tarde, una vez más, la Iglesia del Divino Salvador, a través de su servidor, eh, anima a las personas a seguir caminando en el camino de Dios, a buscar el rostro del Señor. Su servidor, el hermano Santiago Guadarrama, en esta hora le sigue invitando para que, ahora que se reanuden los cultos, si usted puede, nos acompañe a nuestro templo, el Divino Salvador. El templo del Divino Salvador está ubicado en la calle 20 de noviembre, sin número, de la colonia Progreso, municipio de Jutepec, Morelos. Y nuestros cultos son todos los domingos a las 8 de la mañana, escuela dominical, y a las 4 de la tarde, culto general. Y los días miércoles tenemos culto general a las 7 de la noche. Les recordamos que estamos prestos y dispuestos para orar por usted. Si usted tiene algún problema o necesidad, márquenos al teléfono 371-58-7706 y con mucho gusto estaremos orando por usted, o si gusta también le podemos visitar. Claro que sí, usted nos marca y con la ayuda de Dios nosotros estaremos yendo. Bien, en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo derramaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Oramos. Padre bendito y santo, en esta hora, oh Rey del cielo, te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das. Y te suplicamos que nos tomes en tus manos poderosas en esta hora y que me ayudes a compartir tu palabra, a predicar tu palabra, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo sea conmigo y sea Él el que hable a través de mi persona. Oh Rey de los cielos, anímanos, impúlsanos, sé con nosotros, Padre, en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo ruego todo. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, pues pudiéramos decir que, como dijo Salomón, en esta vida todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Pues bien, en esta tarde yo quiero compartir la palabra de Dios. Tomé como base este pasaje por lo que dice: hay un tiempo en el cual se debe de compartir la palabra de Dios. Hay un tiempo en el cual se debe de hablar la palabra de Dios. Y llegará el día en que ya no haya quien hable la palabra de Dios. Llegará el día en que ya no será necesario predicar la palabra de Dios. Es por eso que el tiempo propicio, pudiéramos decir que es ahora, en este tiempo. Yo quiero predicar la palabra de Dios en esta hora y le puse como título a la predicación la iglesia en la nueva normalidad. La iglesia en la nueva normalidad. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo debe de comportarse la iglesia? ¿Cuál es la función importante de la iglesia? Hay tantas cosas que se pueden hacer y a veces no se hacen. Estamos ya terminando el tiempo de la sesentena o de la noventena, en el cual las iglesias estuvieron cerradas,
Es posible que dentro de muy pocos días ya podamos hacer cultos generales, 100, y que la iglesia vuelva otra vez a los cultos. Y entonces yo quiero compartir este mensaje de la palabra de Dios, y concretamente quiero hablar acerca, primero, puedo hablar como de dos puntos. Primero, Noé en su reinicio después del diluvio. Y segundo, la iglesia, el mandamiento de Cristo a la iglesia en este tiempo. Pues bien, la Biblia dice que Dios le dijo a Noé que iba a traer un diluvio porque la gente estaba tan mal que ya todos solamente querían hacer el mal. Y Dios dijo: voy a raer de la tierra toda carne. Y finalmente dice la palabra de Dios que lo hizo, trajo el diluvio. Y posteriormente, después, Dios habló con Noé después del diluvio. Entonces, quiero ver tres cosas relacionadas con Noé y Dios después del diluvio. Primero, dice la palabra de Dios que Dios le dio un mandamiento a Moisés, a Noé, perdón. Le dio un mandamiento. En Génesis capítulo número 8, en Génesis número 8, versículos 13 al 17, dice la palabra del Señor así: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Toma todos los animales que están contigo, de toda carne, y de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noé había pasado un año completamente en el arca. Dice Génesis 7, 11 y 12, dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el año 600 de la vida de Noé comenzó el diluvio. Y el versículo 12 y 13 dice así: y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Un año completo estuvo Noé en el arca. Comenzó, dice la Biblia, en el año 600. La tierra se secó en el año 601. Y Dios, una vez que les dice salgan, saca los animales, reinicia tu vida otra vez, comienza de nuevo. Dice que le dio un mandamiento. En el final del versículo 17 dice: vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Este fue el mandamiento que Dios le dio a Noé.
Noé, la Biblia dice que era un hombre que había hallado gracia delante de Dios. El hombre que había construido el arca había salido ahora. Y dice la palabra de Dios que lo segundo que pasó en la vida de Noé fue que él hace un altar a Dios. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé, un hombre temeroso de Dios. Podemos ver que ya no había gente en la tierra. La tierra ya estaba sin gente, ya nada más estaban ellos. Y él pudo realmente haber pasado por alto la alabanza, la adoración, el sacrificio, el holocausto a Dios. Él pudo haberlo pasado por alto. Pero como era un hombre de Dios, dice la palabra de Dios que una vez que se acomodó de nuevo, una vez que se estableció otra vez, lo primero que hace es un altar. Un altar para Dios, un altar para darle gloria a Dios, un lugar donde adorar a Dios, un lugar donde estar en la presencia de Dios. Y dice que él ahí ofreció sacrificio a Dios. Tomó de los animales limpios, dice la palabra de Dios, y ofreció holocausto a Dios. Y algo maravilloso, algo que a veces nosotros llegamos a pensar, quizá Dios ni lo note, quizá Dios no vio, quizá Dios ni lo tomó en cuenta. A veces aquellas cosas pequeñas que hacemos para la gloria de Dios. Dios estaba atento a la vida de Noé. Dios estaba viendo a Noé. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios vio que Noé estaba haciendo aquel altar, a Dios le agradó. Y cuando Dios vio que Noé ofreció sacrificio a Dios, a él también le agradó. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 21. Y percibió Jehová olor grato. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Primero, dice que recibe Dios. Recibe aquella ofrenda, recibe aquel holocausto, recibe aquel sacrificio. A Dios le agrada. Le agrada que el ser humano le conceda unas horas, unos minutos a Dios para estar hablando con Él, para estar adorándolo a Él. Y dice la palabra de Dios que Dios habló otra vez a Noé en el capítulo 9, en el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Podemos decir nosotros que estaba comenzando la vida otra vez. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Te voy a bendecir, porque bendijo Dios a Noé. Dios lo bendice, pero aparte le dice: quiero que ustedes llenen otra vez la tierra. Es necesario que ustedes fructifiquen, trabajen, crezcan, avancen, prosperen, hagan,
realicen. Bueno, pudiéramos decir la palabra, no se conformen, luchen. Y dice la palabra de Dios que ellos realmente eran obedientes a Dios. En el versículo 18 y 19 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Oiga bien, aquellos hombres fueron muy obedientes en este caso al Señor. En el asunto de procrear. No dijeron, hay que planificar. No queremos ser tantos. Ellos, dice la palabra de Dios, simplemente obedecieron a Dios. Y fue tanta su obediencia que nosotros somos descendientes de los hijos de Noé. Ellos son descendientes de Adán y nosotros de los hijos de Noé. Finalmente todos somos descendientes de Adán. Pero ellos son los que obedecieron el mandamiento de Dios. Dios es maravilloso cuando la persona obedece al Señor. Dice la palabra de Dios que ellos fueron obedientes y de ellos se llenó otra vez toda la tierra. Pudiéramos decir que ellos tuvieron un reinicio de la vida. Conocieron la vida antes del diluvio y la volvieron a conocer después del diluvio. Así nosotros ahora, hermanos, estamos reiniciando otra vez lo que se le va a llamar la nueva normalidad. Estamos a partir del día lunes. Se dice que se terminó aquello de quédate en casa. Y aunque abiertamente no nos quieren decir que nos sigamos quedando en casa, porque la pandemia sigue haciendo que muchas personas mueran, lo cierto es que el tiempo que se puso ya se terminó. Y ahora todos podemos ya salir, nada más dicen que con mucho cuidado. Usemos gel, usemos cubrebocas, guardemos la sana distancia. Pero ya a la persona ya se le ha retirado eso de quédate en casa. Pero si alguno puede quedarse en casa, siguen diciendo te puedes quedar en casa. Entonces, la iglesia en la nueva normalidad. La iglesia en la nueva normalidad. Encuentro dos cosas importantes nada más que hacer. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Hay bastante trabajo que hacer. Pero yo solamente quiero hablar de dos que considero muy importantes. La primera es que la iglesia debe mantenerse siendo esa luz del mundo que dijo el Señor. Mateo capítulo, aleluya, capítulo 5, Mateo capítulo 5, gloria a Dios, en el versículo 14 y 10 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice, hermanos, el mundo entero está,
El mundo entero, dice la palabra del Señor, que el maligno está sobre el mundo entero. Las tinieblas parece que van a esconder al ser humano completamente. Pero la Biblia dice, yo los he dejado a ustedes. Yo los he puesto a ustedes. Yo les he mandado a ustedes. Es cierto. El mundo entero está bajo el maligno. Eso dice Primera de Juan. Pero yo también he dejado una luz. Yo también he dejado una luz que no debe de esconderse, que no debe de guardarse debajo de la mesa, que no debe ponerse debajo de la cama, que no debe esconderse en algún otro lugar. No, yo he dejado esa luz para que esa luz camine, para que esa luz avance, para que esa luz prospere, para que esa luz crezca, para que esa luz ilumine, para que esa luz llegue a donde están las tinieblas, esa luz llegue. Y esa luz, hermanos, somos nosotros. La iglesia debe orar. La iglesia debe trabajar. La iglesia debe luchar por lograr, por alcanzar la promesa del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11. Aleluya. Romanos capítulo 11. En el capítulo 25, perdón. Romanos 12, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, la iglesia, esa luz del mundo, tiene que procurar luchar, alumbrar, llegar a donde están aquellos que todavía no han sido salvos, pero que por la gracia de Dios van a ser salvos. Dice el pasaje, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. O sea, el número de salvos se tiene que completar para cuando Cristo venga, para que Cristo venga. Mientras el número no se complete, el Señor no va a venir. Y esa luz que somos nosotros, y esa luz que es usted, debe buscar aquellos que andan en tinieblas, aquellos que todavía no les ha resplandecido el evangelio del Señor Jesucristo. Le toca a la iglesia en este asunto obedecer como los hijos de Noé. Él les dijo: fructifiquen, procreen, crezcan. Y a nosotros también eso nos dijo el Señor. Tiene que entrar un determinado número de personas, y entonces vendré por la iglesia. Mientras tanto, la iglesia debe estar alumbrando. La iglesia debe estar trabajando. La iglesia debe estar enseñando. La iglesia debe de estar luchando por las almas perdidas. Yo sé que muchas almas perdidas no quieren nada con Dios, yo lo sé. Muchas personas, inclusive que escuchan la palabra de Dios, no quieren nada con Dios. Solamente quieren oír lo que los predicadores dicen. Y algunas veces solamente para decir: no es verdad, eso no es cierto. Pero nosotros tenemos el mandamiento del Señor: prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Y nosotros debemos hacer ese trabajo, todos, toda la iglesia, que es la luz del Señor. 2. La iglesia en la nueva normalidad es la luz del mundo. 2.
La iglesia en la nueva normalidad debe cuidar como muy importante su propia salvación. Dice la palabra de Dios en Romanos, aleluya, perdón, en Primera de Corintios, en el capítulo número 11, aleluya, Primera de Corintios, capítulo 11, 9:25, 9, versículo 25, aleluya, al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. La iglesia en la nueva normalidad, como algo muy importante, es cuidar su propia salvación. La iglesia debe estar luchando constantemente, como dijo el apóstol Pedro en segunda de Pedro, debe estar luchando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La mayor preocupación ahorita de la iglesia en la nueva normalidad es que se encuentre en salvación, que se encuentre lista delante de Dios. El apóstol Pablo lo dijo: primero debo cuidarme yo, no sea que yo le estoy predicando a otros, le estoy enseñando a otros, estoy animando a otros y yo mismo venga a ser eliminado. Así nosotros, hermanos. La iglesia en la nueva normalidad debe buscar las almas perdidas, sí. Debe orar por los enfermos, sí. Debe orar por las necesidades generales, sí. Pero primero debe orar por sí misma. Cada hermano, cada hermana, hermano, hermana, donde estés, debes cuidar que los demás estén bien, pero primero debes procurar estar bien tú. Lo más importante delante de Dios eres tú. Tú, tu vida, tu salvación, tu comunión con Dios. De nada va a servir haber invitado a muchos al templo, haber animado a muchos a ir al templo, que muchos hayan caído en Cristo por tu testimonio, por tu evangelización, si al final tú mismo te pierdes. Entonces, la iglesia en la nueva normalidad se debe de cuidar a sí mismo primero. Debe cuidarse cada hermano, cada hermana, cada joven, cada adulto. Todos deben de cuidarse. Y sí, es verdad, como dice el pasaje de Ezequiel que leímos, que la Biblia dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Si tú no le dices al impío que va a morir, él va a morir por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú le avías al impío para que se aparte y él no se aparta, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Y sí, ese pasaje también es para nosotros. Sí, tenemos que luchar, tenemos que procurar, tenemos que tratar, tenemos que querer compartir la palabra con otros, invitar a otros a oír la palabra de Dios. Sí, pero primero tenemos que procurar caminar nosotros. Tenemos nosotros que ir por delante. No podemos echar por delante a los que invitamos y nosotros nos vamos a quedar atrás. No, hermanos. La iglesia
en la nueva normalidad debe cuidarse primero la iglesia, porque dice la palabra de Dios que Él viene, dice la Biblia, ¿no? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién es el que estará contigo? Y dijo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él viene por una iglesia, dice, que no va a tener ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es por eso que en la nueva normalidad vamos a cuidarnos, hermanos. Cuídate tú. Ora, ayuna, lee la Biblia, medita, asiste a los cultos. Cuídate tú primero. Y de ahí partimos. Ahí ya eres la luz del mundo. Y muchos van a ver tu comportamiento. Y muchos van a ver tu testimonio. Y muchos no van a poder decir nada de ti. Inclusive, algunos pueden creer si ven que tú eres un buen ser humano. Si ven que tú eres un buen creyente. Si ven que tú eres un fiel creyente. Y eso es lo más importante, considero yo. Puede ser que haya otras cosas muy importantes también, sí las hay, muchas. Pero recordando la palabra de Dios, que dice que la salvación es personal. El justo por su fe vivirá. Cada justo por su fe vivirá. Y su fe no alcanzará a salvar a otros, no, solamente para sí mismo. Por lo tanto, hermanos, entremos a la nueva normalidad buscando constantemente el rostro de Dios, doblando nuestra rodilla delante de Él. Y los que no han creído en el Señor, hagan caso a la palabra de Dios. Humíllense, crean la palabra de Dios, porque va a llegar el día en que verdaderamente habrá lloro y crujir de dientes. Yo los invito a que hagamos como Noé. Entremos a la nueva normalidad, adoremos, alabemos y amemos al Señor y obedezcamos su palabra. Y ahorita la mayor obediencia es esa. Cuídate. Primero tú. Y si puedes compartir la palabra, compártela. Pero la persona más importante somos nosotros. Ojalá y muchos que escuchan la palabra, crean la palabra. Iniciemos esa nueva normalidad buscando a Dios, sirviendo a Dios y cuidando nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.